nuestra primera edición en este programa que se llama El Buen Camino, Descubriendo la Verdad. La pregunta es, ¿por qué Jesús, de muchas otras formas, como que contradice a Moisés? Por ejemplo, como en el versículo que dice en Mateos, oíste que fue dicho por los antiguos, no jurarás en el nombre de Jehová y cumplirás tu juramento. Pero yo te digo, no juréis. De ninguna manera. ¿Pero por qué? O sea, ¿por qué hay esa contradicción? ¿Qué pasa ahí? ¿Será que Moisés fue engañado? Es mi pregunta que tengo. Ya. Mira una cosa. Hay un texto en Mateo 17, el versículo 3. Me gustaría que miráramos ese texto, Yair, y miraras y leyeras aquí 17.3. Bueno, entonces voy a leer 17, Mateo 17. Ese es en el monte de la transfiguración, cuando el Mesías se transfigura frente a Juan, frente a Jacobo, que los católicos le dicen Santiago, y Cefas o Pedro. Delante de esos tres se transfigura. Entonces, en esa transfiguración aparecen dos individuos. Lee el versículo 3. Y he aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él. Ok, entonces Moisés y Elías están hablando con Jesús. Jesús está transfigurado, Moisés está allí y Elías está al otro lado. Hablan con el Mesías. En el versículo 5 lee que cuando viene una nube de luz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¿Por qué el Padre Eterno, avala a Jesús nomás estando presente Moisés y Elías? ¿Por qué no dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, también oigan a Moisés y a Elías? No dice eso, ¿cierto? Solamente dice, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Por qué no hay que oír a Moisés? ¿Por qué no hay que oír a Elías? Entonces, este tema es muy importante porque primero vamos a considerar a Moisés y después en otro tema vamos a considerar a Elías. El por qué razón no hay que oír ni a Moisés ni a Elías. Entonces, para eso tenemos que indagar sobre lo que escribió Moisés, quién se lo mandó a escribir, ¿correcto? Y por qué en la Biblia vamos a mirar un texto clásico. Vamos a Juan, Yair. Juan capítulo 1. Pon mucho cuidado ahí. En este texto, Juan capítulo 1 y el verso 17. Habla de los libros de Moisés. Cuando ustedes leen en la Biblia, ese es otro tema también para tocar. Cuando la Biblia habla de ley, no se refiere a tablas del pacto o tablas del mandamiento, no. Se refiere a la misma Biblia. Por ejemplo, en Deuteronomio 31:26 dice, tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca. O en Josué 1 y el versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Correcto? O el Mesías dice en Juan 8 y el versículo 5, los fariseos le dicen al Mesías, en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres, refiriéndose a la mujer adúltera. ¿Tú pues qué dices? Entonces, están citando los libros de Moisés, no están citando las tablas del pacto porque ahí no habla de mujer adúltera ni que hay que apedrearla ni las cosas. Ahora, en Juan capítulo 10 y el verso 34, el Mesías dice, no está escrito en vuestra ley, yo dije Dios es hoy. Ahí está citando Salmo 82:6. Entonces, cuando la Biblia habla de ley se refiere a libros, ¿correcto? Recuerden, Deuteronomio 31:26, poned este libro de la ley al lado del arca. Ahora, vamos a Juan 1:17, léelo por favor, Yair. Bueno, dice lo siguiente, Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, el Pentateuco, los 5 libros, por medio de Moisés fue dada. ¿Qué más dice? Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Entonces, la gracia, dice, pero, usa la expresión pero, ¿correcto? Pero la gracia
y la verdad vienen por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo que dice ese texto de Juan? Que en la ley de Moisés no hay estos dos estas dos características. No hay gracia y no hay verdad. No hay gracia ni hay verdad. Por eso el desarrollo de este tema va a ser que Moisés fue engañado, ¿correcto? Ibas a hacer una pregunta, Yair. Claro, cuando tú dices que Moisés fue engañado, eso ahí es algo terrible. O sea, para la gente que es religiosa y los televidentes, y hay personas muy religiosas que aman tu religión, es mejor que no veas este tema. Porque esto es para la gente que tenga mente abierta. Entonces, vamos a mirar que Moisés fue engañado y que sus libros son peligrosos. Por ejemplo, Pablo es apóstol nuestro, apóstol a los gentiles. Eso lo dice en Gálatas capítulo 2, verso 7, que es apóstol nuestro a los gentiles, como Pedro y los otros 11. Pedro y los otros 11 fueron apóstol a los judíos. Eso tú lo lees en Mateo capítulo 10 y el verso 5. O Mateo 11:5, Mateo 10:5 me parece que es, donde dice que a estos 12 les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en lugar de samaritanos no entréis, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces fueron establecidos estos 12 para los judíos, y Pablo lo repite en Gálatas 2 y el verso 7 y el verso 9, donde dice que el que actuó en él para el apostolado a los gentiles o a los de la incircuncisión, que somos nosotros que no somos circuncisos, actuó también en Pedro para los de la circuncisión. Porque por eso es cuando ves las cartas de Pedro y las de Santiago, que es el mismo Jacobo, ellos no nos escriben a nosotros, sino a los gentiles, a los judíos, perdón. No nos escriben a nosotros los gentiles, sino a los judíos. Pedro dice a los expatriados que están en el Ponto, en Capadocia, o Santiago dice eso. Y también Pedro en el capítulo 1 y el verso 1 de la primera carta, él le escribe a los judíos, a los expatriados, a los que están fuera de Jerusalén, pero a los judíos. Y Santiago hace lo mismo. Entonces Pablo nos escribe a nosotros, los gentiles, ¿correcto? Y nos aconseja diciendo, muchachos, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en otro texto en Efesios, busca por favor Efesios 2:20. En Efesios 2:20 también dice, nos escribe y nos dice, muchachos, fundamentense, edifíquense sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Léelo por favor. 2:20. Bueno, Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Escuchen los que están interesados en este tema. ¿Por qué Pablo dice fundamentense sobre los apóstoles, que es el Nuevo Testamento, y los profetas, que vienen los profetas de Isaías a Malaquías? Los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres, que es la Torá, los Nahabim, que son los profetas, y los Ketubim, que son los escritos, como Salmos, como Proverbios, como Cantares, como Lamentaciones. Bueno, el hecho es que Pablo está diciendo: edifíquense sobre los Nahabim, o sea, los profetas, y los apóstoles, que vienen siendo los escritos del Nuevo Testamento. ¿Por qué no toca a Moisés? Vamos a mirar un texto creo que es Segunda a los Corintios capítulo 3, el verso 14 y 15, donde Pablo le escribe a los de Corintios que tengan cuidado cuando leen a Moisés. ¿Por qué? Porque si ustedes le creen, recuerden que en el monte de la transfiguración solamente hay que creerle a Jesús y solamente hay que oír a Jesús. Si tú le crees a Moisés y oyes a Moisés, vas a estar engañado. Tu corazón no va a entender. Vamos a mirar. Y eso es lo que yo quiero saber. O sea, ¿quién engañó a Moisés? Ahora vamos a mirar eso. Vamos a mirar eso en el Antiguo Testamento. Vamos a mirar quién engañó a Moisés. Claro, porque pues hasta donde uno sabe, pues Moisés estaba bien conectado. Para los que nos escuchan al otro lado, personalmente a mí me gusta desarrollar los temas en base a preguntas. Ustedes pueden hacer en la caja de comentarios, pueden hacer sus preguntas y desarrollamos los temas en base a las inquietudes que ustedes tengan. Porque me gusta que los temas sean espontáneos. Por lo menos este que estamos desarrollando ahorita, no tenemos bosquejo, no lo preparamos inmediatamente, porque la Biblia lo dice en Lucas
Lucas dice en una parte el Mesías donde dice: proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder, sino que yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir cualquiera que se oponga. Entonces, siempre procuro que los temas sean espontáneos, que el mismo Espíritu de Dios opere y clarifique las cosas que se necesitan saber. Segunda a los Corintios capítulo 3, ¿ya lo tienes? Sí, 3. listo. Léete el versículo 14 y 15. Pongan mucho cuidado los que escuchan en este canal. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces miren esto. Cuando tú lees el antiguo pacto, que está hablando de los libros de Moisés, primero dice que Moisés tenía un velo que se lo ponía cuando bajaba del monte. Y dice, y los que leen ese antiguo pacto tienen un velo no descubierto. Entonces mírenme por un momento y voy a seguir hablando. Tienen un velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces cuando tú le crees a Moisés el antiguo pacto, tienes un velo, estás ciego, no estás viendo, estás siendo engañado, así como Moisés fue engañado. Pero cuando viene Jesús, ¿correcto? Entonces el Mesías corre ese velo. Por eso dice, este es mi hijo amado, a él oíd. Léete el versículo 15. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Mira, no entiendes y no ves. ¿Y qué más dice? 16, cierto. Ajá. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces, tienes que convertirte a Jesús. Este es mi hijo amado, a él oíd. No convertirte a Moisés, porque si te conviertes a Moisés y le crees a Moisés, estás siendo engañado. ¿Comprendes? No estás entendiendo. ¿Por qué no estás entendiendo la verdad? Porque en los libros de Moisés no hay gracia ni hay verdad. Entonces vamos a mirar eso. Claro, porque si yo creo a Moisés y estoy siendo engañado por Moisés, entonces a Moisés también lo engañaron. O sea, es correcto. O sea, si tú le crees a Moisés, tú estás siendo engañado. Correcto. Como Moisés fue engañado. Correcto. ¿Correcto? Tienes un velo no descubierto. Cristo te lo quita, pero es si oyes a Jesús. Otra vez dice, oíste que fue dicho, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu juramento, pero yo digo, no juréis de ninguna manera. Sí. Oíste que fue dicho a los antiguos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo digo, amad a vuestros enemigos. O sea, todo lo contrario. Pareciera como que contradiciera. Y cuando tú vas a ver eso en el Antiguo Testamento, dice, Jehová dijo a Moisés. Wow. Jehová dijo a Moisés. Jehová dijo a Moisés. ¿Correcto? Entonces empieza a decir, pero ¿por qué razón el Mesías dice lo contrario de Jehová? ¿Acaso Jehová es Dios? Entonces vamos a mirar eso también. ¿Correcto? Vamos a mirar eso. ¿Por qué razón hay que oír solamente al Mesías? ¿Por qué razón el Mesías solamente tiene gracia y verdad en los libros de Moisés? No. ¿Por qué cuando lees a Moisés tienes un velo en tu corazón que no te deja entender y tu entendimiento se embota cuando lees a Moisés? Entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó con Moisés. Para eso. Y es curioso porque cuando yo miro a Jesús, la vida de Jesús, y miro lo que Jesús enseña, es como una enseñanza basada como en el amor hacia los demás, pero cuando veo a Moisés, veo que como que la enseñanza está basada más que todo como en el miedo, en el terror, y se ve mucha muerte en ese momento. Es correcto. Entonces, pues, yo quiero saber quién es el que engañó a Moisés. Eso es lo que quiero saber. Ahí dijiste algo, tú mencionaste la palabra muerte. El Mesías le dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Para los que quieren mirar esta cita bíblica, estoy citando Juan 8:44. Entonces el Mesías le dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, él es homicida, entonces ellos también te matan. Homicida desde el principio y padre de mentira. Te mienten. O sea, te matan y te mienten. Por eso ves a Israel atacando pueblos que no tenían ni siquiera muros, porque vivían tranquilos, conquistando su tierra y arrasándolos. ¿Correcto?
Dios no mata, dice 2 Samuel 14:14, que Dios no quita la vida. Entonces, ¿quién mandó a matar a esos pueblos? ¿Quién dirigía a Israel? ¿Por qué el Mesías dice a los judíos, vosotros sois de vuestro padre el diablo? ¿Quién ordenó esas cosas a Moisés? Entonces vamos a mirar, hay unos detalles que me gustaría tocar, pero se extiende mucho. Esos detalles los podemos tocar en otro tema. Entonces quedamos pendiente allí, vamos a dejar una segunda parte sobre el quien engañó a Moisés. Gracias por escucharnos, bendiciones para todos, shalom. Hasta la próxima. Bendiciones.